LOL explicado. El Goblin de Ok. la Codicia era un goblin que cobraba grandes impuestos ante sus súbditos. Ah, pero no es el mismo. Pensé que era del mismo youtuber, pero hoy, vale, a ver. El Goblin de la Codicia era un goblin que cobraba grandes impuestos ante sus súbditos, a los que tenía muy sobreexplotados por varios trabajos pesados, hasta que un día una banda de ladrones, conocidos como la Banda de Escorpiones, destruye sus negocios, liberando a sus trabajadores. Mientras realizaba sus cuentas, se dio cuenta de una terrible noticia. Realmente estaba en bancarrota, con más deudas que Bancarrota. ganancias, viéndose en la necesidad de robar el cargamento de un noble. En ella había una jarra de avaricia, con gran variedad de joyas dentro. Esto no detuvo al goblin para seguir con su vida de hurto, esta vez robándose una olla de codicia. El goblin estaba muy feliz con sus Joder, nuevas ¿saben qué, chat? adquisiciones. Hay la olla de la codicia. Tiene, o sea, tiene una versión taza. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que tiene una versión taza? O sea, puedo beber directamente de la olla de la codicia. Carajo. God, ¿no? Puedes beber directamente de la olla de la codicia. La carta más rota del juego. Mmm. Pero está cara, $83. Ah, está bien con madres. Con madres, está bien chingona. Che olla de la codicia. Ah, está gigante. Es enorme. ¿Qué rayos? Es enorme la olla de la codicia. Imagínate empezar tu día tomándote tu cafecito en la olla de la codicia. Carajo, como un ganador. Pensaba que este modus lo llevaría a su estatus de vida anterior, pero se dio cuenta de un pequeño detalle. Había una pequeña criatura dentro de la olla, El espíritu de la conocida olla de como la el espíritu de codicia. la olla de la codicia, y comenzó a devorar todo lo poco que le quedaba al goblin. Y no solo eso, hizo que un espíritu maligno lo terminara poseyendo. Como dato, al inicio, en el inicio de Yu-Gi-Oh! A la olla de la codicia, le decían Perol de la avaricia. Perol, a saber por qué. Aquí es donde aparece un joven hechicero, dispuesto a liberar al goblin y capturar al Dark, espíritu el dentro de la olla, encantador o del destruirla encantador de para las liberar al mundo trabas. de su maldad. El conjuro resultó tal como lo esperado, y logra Recuerda el liberar al Tarzán de goblin de la Yu-Gi-Oh! Usaba posesión, olla de la así como al codicia, pero espíritu, roja. que ahora es libre, y desde entonces será conocido Avatar de como la el avatar olla. de la olla de la codicia, quien vagará libremente por el mundo. La olla quedó rota en el proceso, y el goblin pegó Fragmento de la la olla para codicia. tratar de devolverla a su dueño, quien estaba ofreciendo una Era jugosa Perol recompensa o por ello. Overol. Perol Pero, de la cuando el avaricia. goblin lleva la olla con su antiguo dueño, todo parece estar en orden. Aunque, al inspeccionar la olla, el dueño se da cuenta de que Que ésta está está rota, rota. y ahora No. deberá pagar una multa muy alta por ella. Es aquí donde el goblin deberá buscar varios trabajos. Uno de ellos será como jardinero, que no le saldría nada bien, por una alergia que tiene hacia el polen, pero logra capturar una pequeña Polinosis. serpiente que había en las cercanías. Aún así, el goblin no tiene lo suficiente para pagar los daños causados, pues los intereses del comerciante suben y suben. Con todo esto, el goblin se ve en la necesidad de vender su último bien, la jarra de la avaricia, pero el cliente se da cuenta de que esta es falsa, y siempre lo ha sido, así como todo su contenido, y las lanza directo hacia el goblin, rompiéndolo todo. Todo esto llevó finalmente al goblin a la cárcel, donde quedaría bastante tiempo encerrado, pero en un cambio de turno de guardia, logra esconderse dentro de una carga de suministros para poder salir. Como el Chapo, Permanecería güey. oculto hasta conseguir su libertad. Así se Al escapó el salir, Chapo trata de ganar Guzmán. un poco de dinero con actos de magia, con ayuda de la serpiente Goblin que había capturado. Circus. Pero todo le sale mal, cuando la serpiente siniestra ataca al goblin, rompiendo la olla una vez más durante el acto, mientras el espíritu de la olla parece pasarla bastante bien. Después de todo esto, el goblin por fin consigue un trabajo en una fábrica, trabajando horas extra y doble turno, hasta que un día, mientras limpiaba en el turno nocturno, se topa con una gran sorpresa: dos Otra ollas de olla de la la codicia codicia. originales. Logra Oh. vender una a un alto precio y con esto recuperar Extra un poco de buck. dinero, pero se ve tentado en comprar la olla de la dualidad, aunque poco le ¡No! duraría el gusto, pues terminaría pidiendo limosna en la calle con ella. Aquí ¡No! el vendedor, en lugar de devolverle el dinero, le ofrece la olla del deseo, a cambio de la olla de la dualidad. Y mientras, el goblin aún tendrá guardada una olla de la codicia, así que la historia del goblin aún está lejos de terminar. Y bien, hasta aquí queda la historia del goblin, al menos por el Oh. momento.
Ahora, si te has quedado hasta aquí, déjame contarte unas cuantas curiosidades de la olla de la codicia. A ver, esperen, esperen que voy al baño y ahorita seguimos con el lore de la olla de la codicia.
Listo, ya volví. Y pensar que la olla de la codicia ya fue prohibida hace como 10 años. Y no creo que salga nunca. así como del Goblin de la Codicia. De hecho, ahorita hay un pequeño En esta arquetipo de historia cartas que pudimos tiene ver su un poco propia olla sobre de la la olla de la avaricia y codicia, actualmente es el... así como de sus distintos ¡Ojo! arquetipos, viendo una gran Deck variante de de ellas. ollas. En las cartas de las ollas o Olla de jarras las siempre están ligadas riquezas. al robo de tarjetas, algo muy Olla de codiciado en la el meta del juego, prosperidad. pero siempre teniendo un sacrificio o un coste, siendo la olla de la codicia la única excepción, que daba 2 cartas sin ningún tipo de sacrificio. Esto le dio el baneo permanente. Una Obviamente. pequeña curiosidad, así como tenemos la olla de la codicia y la jarra de la codicia, también tenemos la olla de la avaricia y la jarra de la avaricia. Estas comparten un efecto muy similar una con la otra. Oh. Una te permite recuperar 5 tarjetas de monstruos del cementerio, revolverlas en el deck y robar 2 cartas. Con la jarra, puedes tomar 5 Hola, tarjetas del Bridge. cementerio, cualquiera excepto la misma jarra de la avaricia, revolverlas en el deck y solo tomar una tarjeta. Son muy similares a sus contrapartes, que en una te da 2 cartas sin ningún sacrificio y la otra solo te da solo una. El Goblin siempre va a estar ligado a estas cartas por su semejanza a la codicia. Muchas de las cartas donde aparece también tiene que ver con el robo de cartas. Tenemos el ejemplo de Upstart Goblin, que puedes robar una carta a cambio de darle 1000 puntos de vida al oponente, Nada. O así sea, es como robo cartas que también gratis. ayudan al descarte de Fine. tarjetas, Descarta 2 cartas. recuperación de tarjetas del cementerio y muchas más. Curiosamente, hay una nueva versión del Goblin en la saga de Yu-Gi-Oh! Rush Duel, con un completo lavado de cara al personaje. Oh. También es muy ¿Y qué interesante ver pasa? cómo el Goblin y su historia perjudican a otras criaturas también, e inclusive interactúa con el lore de otras cartas, ¿Qué dándonos pasó muchas ayer más que historias iniciaste por stream y seguir. cortaste? Además, estoy seguro Pero de ya lo que dije en hace algún rato. momento hemos tenido una carta con la imagen del Goblin en alguna de nuestras barajas. Dime, ¿acaso tú tuviste alguna carta del Abrí Goblin en tu ayer, pero deck? ¿Con como algún no vino efecto en nadie, especial? cerré. Yo, por ejemplo, usaba mucho Good Goblin Housekeeping. Lo usaba mucho en mi deck de cadenas, así como la jarra de la codicia. Upstart Goblin queda muy bien en casi cualquier deck. Y por Claro, último, también usaba Dark Factory of Mass Production Upstart para los decks Goblin de es vainilla. Así que, simplemente ¿qué tenemos en esta historia? roba una carta, se Simplemente reemplaza a sí codicia, misma. la codicia del Goblin y las codicias de las jarras. No te Así que mientras más permite cartas del moverte arquetipo entre tu mazo. Oh, está muy bueno. sigan saliendo al mercado, más tarjetas del Goblin tendremos, así que aún tenemos una larga historia por seguir. Espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por Está quedarse hasta aquí. bueno. En verdad se los agradezco mucho. Muchas gracias por apoyar estos pequeños videos y a hacer crecer esta gran comunidad. Gracias a todos ustedes. En verdad esto me anima mucho a seguir haciendo videos de este tipo. Seguiré trayéndoles más contenido, más variedad y más curiosidades de las tarjetas. Espérenos. Hasta la próxima. Bueno, nada mal. Interesante. Interesante, sin duda. Lore y análisis de los Skull Servant. Hay de todo, de todo, de todo, de todo. De todo. A ver, hace rato lo